la Rinca, donde recuerdo a nuestros queridos asistentes, que está conformada por 18 instituciones nacionales de derechos humanos, desde Canadá hasta Argentina. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de don Pedro Caguizaya Aro, secretario general de la RINCA y defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. También es un honor poder contar esta mañana con la presencia de la comisionada Gloria de Mes, quien también es relatora para los derechos de las personas mayores. Por supuesto, agradezco muchísimo la presencia y la participación de Piero Vázquez, consultor de la CIDH, y por supuesto, mi reconocimiento y mi gratitud para María Clara Nazar, especialista de la sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la CIDH, por favorecer y abrir el espacio para la presentación de este importante informe a los integrantes de las distintas instituciones nacionales de derechos humanos, a quien también les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos su interés por esta importante presentación. Sin más, voy a ceder el uso de la voz a nuestro secretario general, don Pedro Caguizaya Aro, y defensor del pueblo de Bolivia. Muy bienvenido, don Pedro. Muchas gracias, un fuerte saludo a nuestros invitados. Pues realmente es una alegría y un grato honor participar de este evento, eh, por la presencia, ¿no? De los panelistas y de las autoridades que nos acompañan. Un saludo especial y agradecimiento a Gloria de Mes, que es comisionada y relatora temática sobre los derechos de las personas mayores. Es un agradecimiento especial por su presencia y participación en este evento, a Piero Vázquez, que es el consultor de la CID, también de la Comisión, a María Clara Nazar, que es especialista de la sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la Comisión, y también a Consuelo Olvera, quien es la secretaria técnica de la RINCA. Les decía que es un grato honor el participar de la presentación de este informe temático elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores, particularmente porque dentro del relacionamiento que tiene la RINCA, que es la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una particular acción, y este evento es parte de ese trabajo conjunto que nos permite visibilizar, reproducir con diferentes actores de las instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano, que ahora en este momento también están participando en este evento, este informe. Esta sesión por eso se realiza como parte de los esfuerzos que ya viene realizando el grupo de trabajo también sobre los derechos humanos en la vejez y envejecimiento de la propia red, de la propia RINCA, este grupo de trabajo que ha sido constituido en junio del año 2023 y que está destinado a justamente promocionar los derechos de los adultos mayores. El informe que ahora se va a comentar, se va a reflexionar, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es objeto de este evento, pues lo que está haciendo es dar cumplimiento a ese mandato encomendado a su relatoría para la protección de las personas mayores, y que esté integrado por esos estudios que han permitido evaluar la situación de los derechos humanos de esta población en los estados miembros de la Organización de Estados Americanos,
y, por supuesto, permite proponer medidas efectivas para que estos estados adecúen su normativa interna y sus prácticas para el respeto y garantía de los derechos humanos de esta población en la región. En el caso boliviano, yo soy, como dijo inicialmente Consuelo Olvera, soy el defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos un ámbito protectivo interno de las personas adultas mayores en el segmento constitucional con derechos específicamente establecidos en la Constitución Política del Estado, así como el desarrollo de una legislación interna que tiene importantes avances con diferentes connotaciones, ¿no? En la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Esto es importante. Sin duda, este informe lo que hace es una visión global, no solamente de uno, sino de un país, sino de toda la región, y va a dar cuenta justamente de ese resultado, de un proceso de estudio que ha permitido integrar estos principales estándares normativos y jurisprudenciales en la materia e identificar los desarrollos de otros órganos también de derechos humanos especializados y la propia aplicabilidad que tienen en cada uno de los países de la región eh, a partir de la mirada de las instituciones nacionales de derechos humanos en el tema de los derechos de las personas mayores. Es importante porque la Comisión Interamericana en este ejercicio ha consultado directamente a los estados que componen el continente americano sobre sus sistemas de protección y a las personas y organizaciones de la sociedad civil también que están vinculadas por su especialidad a esta temática. Por esto, este evento, reitero, tiene trascendencia porque permite, por un lado, presentar el informe temático elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores, y a partir de ello también nos permite resaltar la importancia que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos para que se pueda fortalecer la protección de estos, de los derechos de la vejez y el envejecimiento en sí mismo como parte de una perspectiva de defensa, protección de los derechos humanos, y esto con la finalidad de responder también a los retos que enfrentan los adultos mayores que tienen que ver con temáticas como discriminación, pobreza, violencia, abusos y pues la falta en muchos casos de medidas y servicios específicos que vayan a salvar todo este tipo de contingencias, ¿no? Por eso, reitero, el objetivo final de este evento es de dar a conocer y difundir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su relatoría, pero también es apoyar y fortalecer la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos para llevar a cabo su labor, su importante labor en defensa, promoción, difusión de los derechos humanos en este caso, de las personas adultas mayores. Esto es importante y por eso reitero mi agradecimiento a todos los participantes de este conversatorio y desearles que sea una jornada muy productiva y a los participantes también que puedan participar activamente en este evento con la finalidad de aprovechar la presencia de los expertos y por sobre todo de la comisionada relatora temática sobre los derechos de las personas mayores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Pedro. Agradecemos su mensaje y sobre todo que haya resaltado la labor y el rol que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos humanos de las personas mayores y por supuesto que estas instituciones nacionales son aliadas naturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su mensaje. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentar a ustedes que también nos acompaña Norma Coladeni,
coordinadora de la sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la Comisión Interamericana. Bienvenida, Norma. De momento no te veíamos en la pantalla, pero agradecemos muchísimo que estés acompañándonos en esta sesión. Como ustedes saben, en el 2019 se creó la Relatoría para Personas Mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la comisionada Gloria de Mes fue electa relatora a partir de enero de este 2024 y lo será hasta diciembre de 2027, así que también es una oportunidad maravillosa para felicitar esta encargo, esta relatoría comisionada, y agradecer que esté con nosotros esta mañana para presentar este informe. Así que cuente con las INDHs para seguir impulsando todos aquellos desarrollos en el continente, en nuestra región, en favor de los derechos humanos de las personas mayores. Bienvenida, y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Thank you so much. Good morning. I want to thank you for your attendance and for this invitation, the possibility, the opportunity to have this presentation and have this dialogue with you on rights of older persons and your role as institutions, but also in the context of the mandate of the Commission and this rapporteurship. I think it's a very timely moment to discuss not only the report or the report that is going to be presented later today, but also to build on what we have in terms of engagement. So I think this is a very timely moment. As you introduced me already, I am Gloria de Mes, and I serve as rapporteur on the rights of older persons. I would like to acknowledge my appreciation again to la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, the network of national human rights institutions, in the name of the General Secretary, Mr. Cayasa, Pedro Cayasa, and of course, the Executive Secretary, Ms. Consuelo Olvera. I hope this presentation will be beneficial to all who are present. I'm going to share with you the role of the Inter-American Commission on Human Rights relating to the rights of older persons. And in this regard, I will focus on the evolution of the rights of older persons in the Inter-American human rights system and the legal framework of protection of older persons. So a brief history of the evolution of the rights of older persons and the creation of main institutions in the Inter-American Commission on Human Rights. Concerning the protection of the rights of older persons within the Commission's mandate, the organization created the Unit on the Rights of Older Persons in 2017, aiming to respond to the mandates for the promotion and monitoring of the rights of older persons, prompted by the adoption of the Convention on Older Persons. Moreover, drawing upon the regional analysis and diagnosis of the fact that safeguarding the rights of older persons remain paramount in the region, requiring a close subsequent action by the Commission. The creation of the unit intended to promote, protect, and ensure recognition of human rights of elderly persons within the identification of public policies and actions regarding national jurisdictions. Additionally, through the implementation of the Commission's Strategic Plan 2017-2021,
A new special priority interest group was included to develop projects and programs. The Commission identified the elderly population as a subject of special protection to implement inter-American standards to promote their rights and address several issues in the system of cases, precautionary measures, hearings, and monitoring activities. Subsequently, in 2019, the thematic rapporteurship on the rights of older persons was created, replacing the unit. The rapporteurship received the mandate to further the protections formally recognized for the elderly and to strengthen a new conception of older persons as full subjects of rights, including the mandate of discrimination prevention based on gender, origin, ethnic, or racial affiliation or background, poverty, and other categories successfully implemented within the Commission's mechanisms. So during this period, the Commission undertook 3 key missions focused on the rights of older persons. 1, conducting a regional consultation and survey to gather information for the report on the rights of older persons. 2, supporting the Organization of American States in adopting the Convention on the Rights of Older Persons. And 3, incorporating the framework analysis and legal analysis of older persons' rights into the case and petition system. These efforts highlighted the impact of human rights violations on older persons and led to the first international human rights standards addressing their rights, particularly focusing on ensuring a dignified life, la vida digna, and securing pension rights. So now looking at the legal framework of protection of older persons within the Inter-American human rights system, the Commission has made several efforts alongside the OAS to embrace legal norms that provide a clear framework regarding elderly protection. The Convention on Older Persons, adopted in 2015, is a prominent example of this. However, before the Convention, the international instruments ruling the Inter-American system already contain provisions for the protection of older persons, like the American Declaration on the Rights and Duties of Man, the additional protocol to the American Convention in the area of economic, social, and cultural rights, also known as the Protocol of San Salvador, the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women, also known as the Belém-Tubará Convention. In parallel, it is important to understand that the concerns regarding the situation of older persons were also present in other organs of the OAS, such as the General Assembly. Hence, the OAS has made significant efforts to address the rights and protection of older persons. These efforts have been reflected in a series of resolutions and initiatives since the 70s, for example, for the protection of older persons seeking refuge, older indigenous persons, and the general situation and lack of protection of older persons. Finally, in a significant advancements, these efforts resulted in the approval of the preliminary draft of the Inter-American Convention on the Protection of Human Rights of Older Persons. This achievement signifies a crucial moment in the continued
dedication of the Organization of American States to safeguard the rights and the honor of older individuals across the Americas. The convention was adopted on June 15, 2015, and into force on February 27, 2017. The 11 state parties to this convention are, so far, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, Peru, Suriname, and Uruguay. According to the convention, upon the 10th ratification, the follow-up mechanism will enter into force. The mechanism includes an expert panel and a periodic conference of state parties. Currently, the OES is taking measures to implement the mandate of said mechanism. So, having shared the evolution with you of the rights of older persons within the Inter-American system, as well as the legal framework, I would like to give the floor to my colleagues of the Executive Secretariat who will elaborate on the reports. And I thank you very much again for your invitation and your attention. Thank you very much. Muchísimas gracias, comisionada, relatora. Apreciamos muchísimo este interesante recorrido para llegar primero a una convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores y después de esta importante relatoría para así dar paso a poder profundizar un poco más en este informe que hoy nos convoca. Y para ello, en primer término, quiero ceder el uso de la voz a Piero Vázquez, consultor de la CIDH, y con quien hemos mantenido una relación constante a partir de la creación de nuestro grupo de trabajo sobre vejez y envejecimiento, y con quien también estamos intercambiando de manera constante sobre los desarrollos y las participaciones que tiene la RINCA en el sistema universal. Hace muy poco estuvimos participando en Nueva York en el grupo de composición abierta de personas mayores en un evento paralelo sobre las instituciones nacionales de derechos humanos, y donde también pudimos hablar de la presentación de un borrador de una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores. Así que sin más, querido Piero, el micrófono es tuyo y te escuchamos con toda atención. Hola, ¿cómo estás, Consuelo? ¿Qué tal? Saludo al señor defensor del pueblo de Bolivia y también a mis colegas presentes. Yo solo te pido antes de comenzar, es que no puedo habilitar mi cámara y también si me pueden dar la opción de compartir pantalla para poder poner algunas diapositivas más adelante. Pero en todo caso, en nombre de la comisión y como ya señaló la comisionada de MIS, para nosotros es un placer mantener esta estrecha colaboración y esta comunicación fluida. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalles respecto del informe. Este es un informe que es de los más nuevos que tenemos en la Comisión Interamericana. Tiene un año y un poquito más quizás, pero creo que lo más resaltante es que es el primer documento, como señalaba la comisionada de MIS, la comisionada relatora, en el cual la CIDH se da el trabajo postergado, ¿no? y también, bueno, esperado, de pronunciarse de modo comprensivo respecto de los derechos de las personas mayores. Y sobre eso creo que es importante, en esta descripción histórica que ha hecho la comisionada relatora, observar que
este compromiso viene impulsado de diferentes frentes, ¿no? Desde impulsar la propia convención, impulsar los casos que se han dado a nivel del sistema interamericano. Ahí ya tengo finalmente pantalla. Los casos que se han dado en el sistema de casos y peticiones, y el mecanismo de protección, perdón, el mecanismo de promoción de los derechos humanos, ¿no? Entonces, son los diferentes frentes que trabaja la Comisión Interamericana que creo que dan lugar a poder expresarse con autoridad, ¿no? Con la existencia de un instrumento internacional, con el análisis de los estándares internacionales en la materia y con el empuje en situaciones de acceso a la justicia internacional en casos específicos, ¿no? Y pues es con todo esta tradición, por ponerlo en esos términos, con toda esta tradición, con todo este bagaje que llegamos a este informe. Entonces, el informe tiene una parte, cuando lo revisen, de todo labor de defensa de los derechos humanos, puedan acceder fácilmente y saber dónde está la información. Entonces, la primera parte del informe cuenta la historia un poco de el sistema interamericano frente a los derechos de las personas mayores y de la propia Comisión Interamericana. Luego, en el informe hay una reflexión muy interesante sobre la obligación internacional de contar con sistemas nacionales de protección de modo general, ya no solamente como solo una mirada desde política o programa nacional, sino como una obligación internacional de contar con este tipo de instrumentos, de sistemas más que instrumentos. Y luego hacemos un desarrollo programático de cada derecho con base en los estándares existentes, la aplicación analógica de algunos estándares por derecho, el informe termina y la Convención de Personas Mayores, y luego les voy a explicar un poco cómo, incluso para estados que no son parte de la convención es una guía interpretativa porque se nutre de todo el derecho internacional de los derechos humanos preexistente a la propia convención y termina con un set de conclusiones y un set de recomendaciones. Con esto quiero darle paso a mi colega María Clara Nazar. La primera parte de este informe ya ha sido resumida por nuestra comisionada relatora. La segunda parte del informe va a ser abordada por María Clara y yo voy a terminar con la sección de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas mayores. Entonces, con todo el gusto, les cedo la palabra a mi colega especialista, María Clara Nazar. Muchas gracias, Piero. Antes de cederle el uso de la voz a María Clara, quiero recordarle a nuestros queridos y queridas asistentes que a través de un chat pueden ir haciendo alguna pregunta o comentario, toda vez que daremos algunos minutos para este intercambio. Y lo mejor será que en cuanto ustedes tengan alguna consulta, la puedan escribir y así podemos irlos viendo y aprovechar mejor el tiempo. Dicho esto, María Clara, el micrófono es tuyo, bienvenida y como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Consuelo, y gracias por recibirnos y organizar este evento para la difusión del informe. Desde la sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la Comisión Interamericana, como muchos colegas que están conectados y que estamos viendo saben, esta es la sección que es el punto focal con las instituciones nacionales de derechos humanos, pero también tenemos otro mandato dentro de la sección que tiene que ver con la promoción del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y el trabajo que la Comisión viene realizando en materia de fortalecimiento de las políticas públicas bajo este enfoque. Y es por eso que queríamos tomar unos minutos de esta presentación también para dinamizarla un poco, haciendo un punto que lo trae el informe, pero que nos gustaría reforzar. Y tiene que ver en particular con la importancia que ha destacado la Comisión de que todos estos derechos que ahora va a comentar y los estándares que va a comentar Piero tengan un anclaje institucional. Y ese anclaje institucional debe darse a través de lo que la Comisión ha llamado la institucionalidad pública y en particular la institucionalidad en derechos humanos. Esa institucionalidad, que ahora vamos a ver cuáles son las características, supone
contener las políticas públicas que se vayan a llevar adelante para proteger y promover los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, de esta manera, el informe temático en torno a los derechos de las personas mayores dialoga también con un entendimiento más general de cómo ejecutarlo, cómo instrumentarlo, cómo hacer que esas obligaciones internacionales puedan traducirse en la práctica de los estados, y también nos pone a pensar cuál es el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos para colaborar con los esfuerzos estatales que permitan materializar los derechos y lograr la transversalización de este enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Ese era nuestro punto, pero voy a precisarlo un poquito más para entender el alcance. Entonces, como decía, hay un entendimiento general respecto de cuáles deben ser los principios del enfoque de derechos humanos que deben guiar todas las políticas públicas, y en particular las políticas públicas destinadas a proteger y promover los derechos humanos de las personas mayores. A eso me quería referir en primer lugar. Para lograr esa transversalización y ese fortalecimiento de las políticas públicas, se deberían tener en cuenta al menos 6 principios generales que la Comisión estableció en su informe de 2019 sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que son, los voy a mencionar en general, que son el principio de igualdad y no discriminación, la participación social, los mecanismos de reclamo y el acceso a la justicia, la producción y el acceso a la información que funcionan como garantía de transparencia y rendición de cuentas, la protección prioritaria de grupos en situación de discriminación histórica y la inclusión de la perspectiva de género y diversidad. Estos 6 principios son los que deben guiar el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Pero es muy importante señalar que dentro de estos 6 principios hay al menos 3 que son recogidos en el informe de manera particular, porque son muy relevantes a la hora de pensar políticas públicas para promover y proteger los derechos de las personas mayores. Y estos son el principio de participación social y la importancia de poder dar voz a las personas mayores como destinatarias de las políticas públicas para que puedan apropiarse de sus derechos, y en el momento no solo de la ejecución de la política pública, sino también en el momento del diseño y de la evaluación, con mecanismos efectivos, mecanismos que efectivamente puedan tomar sus voces e incorporarlas en las distintas partes del ciclo de la política pública. También el informe hace un buen punto sobre la importancia de contar con información, la obligación de los estados de producir información relevante que permita adecuar esas políticas a la población respecto de la cual se van a aplicar, en este caso sobre las personas mayores, y ahí se identifican algunos desafíos respecto de la producción de información desagregada sobre este grupo poblacional. Y por último, otro de los principios que también es sumamente relevante en esta transversalización es la protección prioritaria de grupos en situación de discriminación histórica. Justamente, y de vulnerabilidad. Justamente las personas mayores han sido identificadas como un grupo dentro de esta categoría, y es por eso que estas políticas públicas deben tomar medidas que signifiquen proteger efectivamente esos derechos. Son medidas reforzadas para lograr esa protección. Por eso la importancia de este principio cuando hablamos de proteger los derechos de las personas mayores. Estos 3 están incluidos especialmente dentro del informe, pero por supuesto que los otros 3 principios también son fundamentales. Y la segunda parte de mi señalamiento sobre esta transversalización tiene que ver con la institucionalidad pública, como decía anteriormente. ¿Qué significa la institucionalidad en derechos humanos para la Comisión Interamericana? Este concepto fue definido, abordado en el informe de 2019 de políticas públicas y también recuperado en el Plan Estratégico 2023-2027 de la Comisión, y luego hay una definición particular que aplica para los derechos de las personas mayores, que está en el informe y que habla de los sistemas nacionales de protección. ¿Cuál es la arquitectura que deberían tener mínima, que deberían tener los estados para poder instrumentar estos derechos? Y justamente habla de esto, de qué manera se organizan internamente los estados para dar respuesta a estas obligaciones internacionales.
Y es bien relevante una serie de puntos que recupera el informe en seguimiento justamente del informe de políticas públicas, que la versión en español del informe lo van a poder encontrar a partir de la página 53, y ahí es justamente donde especifica cuáles son esas características. Y una de las características que es sumamente relevante que aparezca considerada es la asignación de recursos financieros y presupuestarios, porque toda la institucionalidad siempre supone de una determinación de recursos que permitan viabilizar esa ejecución. Es decir, no solo, la Comisión ha indicado que no solo es importante la normativa, pero que la normativa no sea una cáscara vacía, que si bien sostiene la institucionalidad, la fortalece, la reconoce y supone otorgarle un lugar dentro de la arquitectura institucional, también es importante que eso vaya acompañado de los recursos necesarios para la ejecución. Entonces, desde la norma de creación hasta la asignación de recursos presupuestarios, justamente el informe recupera las características de esta institucionalidad. No quisiera extenderme mucho más porque quiero devolverle la palabra a Piero, pero esos eran nuestros señalamientos para poder puntualizar a dónde se insertan estos estándares que va a indicar a continuación mi colega, y también cuál es el rol de las instituciones promoviendo el cumplimiento de estos lineamientos, cada una desde el lugar que tiene. Así que muchísimas gracias y devuelvo la palabra para continuar con la presentación. Muchísimas gracias, María. Apreciamos muchísimo este enfoque y esta visión que nos planteas desde las políticas públicas. Comparto brevemente con ustedes que en este momento el grupo de trabajo sobre vejez y envejecimiento de la RINCA se encuentra elaborando un compendio de buenas prácticas de las INDHs en favor de los derechos de las personas mayores, y estoy cierta que muchas de estas buenas prácticas que recibiremos están íntimamente relacionadas con las políticas públicas. Piero, sin más, por favor, el micrófono es tuyo. Sí, muchísimas gracias. Voy a ver si logro. Lo que pasa es que he tenido un problema con mi conexión. Voy a ver si logro, y me he pasado el iPad porque la computadora no se está conectando a internet. Entonces voy a ver si logro compartir la presentación que tenía para hoy. Solo denme un segundo. A ver, comenzar transmisión. Ok. Vamos a ver si estoy compartiendo la pantalla. ¿Ustedes pueden ver la Ya pantalla, está. la presentación de PowerPoint? Ya está lista. Perfecto. Entonces, Se ve, vamos sí. vamos entonces a seguir con esto. Bueno, entonces, partiendo de lo que decía mi colega María Clara, ¿no? La comisión, de modo integral, con su visión de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, se ha referido o ha tratado de aterrizar a través de diversos ejemplos que en los últimos 10 años ha puntualizado a través de, por ejemplo, los sistemas nacionales de protección de niños y niñas y adolescentes, sistemas nacionales contra la violencia contra la mujer, y llegamos a hablar de los derechos humanos de las personas mayores, y la propia convención tiene una noción fuerte de sistema de protección, ¿no? Sistema Nacional de Protección de Personas Mayores. Entonces, una pregunta que plantea la comisión es, ¿esto se trata simplemente de una sugerencia o se trata de una obligación internacional? Entonces, partiendo del derecho a la seguridad social, y eso lo van a encontrar desarrollado extensamente en el informe, solo para que sepan si alguna vez requieren sustentar alguna opinión técnica, sustentar una recomendación, sustentar algún tipo de asesoría legal o jurídica que brinden en sus labores como instituciones nacionales de derechos humanos, ¿dónde pueden encontrar esta información? ¿No? Y la Comisión hace una revisión desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Como este derecho de todas las personas a la seguridad social, que las proteja contra las consecuencias que les imposibiliten obtener sus medios de subsistencia, la propia Convención de las Personas Mayores, que establece esta obligación
Y junto con otros ejemplos que encuentra la Comisión, ¿no? Partiendo de la Declaración Americana, es que llega a la conclusión de que existe, ¿no? Una obligación internacional que se desprende de la seguridad social, pero que es comprensiva a diferentes aspectos y no son los clásicos temas de seguridad social, ¿no? Que por lo general pensamos seguridad social, salud y pensiones, sino incluso creo hoy podemos hablar, por ejemplo, sistemas de cuidado o este tipo de formas de protección que también pueden ser deducidas a partir de la obligación general de contar con sistemas nacionales de protección, ¿no? Entonces, esto es una primera conclusión que realiza la comisión, y luego también se hace una reflexión en torno a la institucionalidad que debe existir para la protección de las personas mayores, ¿no? Como durante mucho tiempo estos temas fueron vistos como a veces como de modo de protección a través de la caridad, protección del desamparado, ¿no? Y no como una titularidad de derechos, ¿no? Que es lo que trae como un cambio de paradigma la Convención de Personas Mayores del Sistema Interamericano. Entonces, los sistemas nacionales de protección de cara al nuevo paradigma de la vejez suponen crear o articular estas estructuras complejas ya existentes en los estados, no solamente a través de los programas propiamente estatales, sino también de los programas no estatales. Y acá hay un énfasis comunitario muy importante cuando hablamos de los derechos de las personas mayores. Cuando lleguemos al derecho al cuidado, vamos a verlo con mayor claridad también. Hoy en día no abogamos o no se trata de trasladar responsabilidades al Estado, y es un poco una discusión a nivel más teórico sobre quién tiene que cuidar a las personas mayores o cómo se tienen que cuidar las personas mayores. Digamos, la persona mayor es vista como un sujeto de derechos que tiene que tener todas las capacidades y agencia posible, y en lo que no pueda, tiene que el derecho a recibir apoyo estatal para que tenga la posibilidad de existir de acuerdo con los términos de su propia voluntad, ¿no? Y creo que es ahí donde está el cambio fundamental al paradigma de la nueva, el nuevo paradigma de la vejez o la vejez activa, como la llama la propia convención. Entonces, es una forma de protección más integral y es una forma de protección que se propone que debe tratar de articular, como ya lo dije, pero al mismo tiempo contar con la propia participación de las personas mayores en su hechura. Eh, y otro tema importante relacionado con los sistemas nacionales de protección es que deben darse, y un poco acá retomo lo que decía mi colega María Clara, eh, tienen que darse estas formas de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Y eso es uno de los grandes hallazgos que propone la Comisión Interamericana en este informe. Hay como un techo invisible en la información estadística, ¿no? Es como llega a los 60 o 65 años, ya hay muy poca información estadística o estudios demográficos de población que incluyan en los servicios de calidad, que incluyan en las expectativas de servicio, en los sistemas de acceso a la justicia, por ejemplo, a las personas mayores, ¿no? Entonces, eh, uno de los retos de crear sistemas nacionales de protección, más allá de la articulación y de la incorporación orgánica de estos sistemas, es que contemos con evidencia que nos permita proyectar em, programas y proyectos relacionados con las personas mayores que de verdad respondan a su necesidad según su propia voz, su propia experiencia de vida, y no según lo que otras personas que están dirigiendo la política nacional o personas atrás de escritorios, como muchas veces nos ha tocado a varios y varias de nosotras, podamos buenamente o creamos que es lo pertinente. Entonces, cuando se trata de los sistemas nacionales de protección, estos deben ser enfocados entonces desde el nuevo paradigma de la vejez y con base en evidencia. La Comisión entonces también da una serie de características que deben tener estos sistemas nacionales de protección, eh, que están presentes en toda la región. Eso es un hallazgo también de la Comisión. Están presentes en toda la región, pero con diferentes matices y alcances. Algunos tienen rango ministerial, ¿no? O de orden ejecutivo de primera línea. Otros son parte de los ministerios de desarrollo social o secretarías de desarrollo social.
otros todavía están camuflados un poco más adentro, dentro de protección de la mujer y la familia, ¿no? Entonces, ahí una de las características por eso es la determinación de una autoridad responsable. El nivel es a lo determinar el Estado. La Comisión en su informe propone que sea de un nivel con capacidad de toma de decisiones y articulación y ejecución presupuestal autónoma y sostenible, con capacidad de consolidar las diferentes normas y catálogos normativos. Hemos visto en este informe que los temas relacionados a personas mayores están súper dispersos y en normas de diferente jerarquía. Entonces, una armonización normativa es parte de una labor de un sistema nacional de protección, ¿no? Que tenga capacidad de adoptar o modificar planes y programas ya existentes, eh, que erradique el edadismo, que tenga programas de fomento de la sensibilización intergeneracional, que tenga capacidad de generación de protocolos, de revisión de los programas actuales, que cree o modifique sistemas de denuncia ante el abuso y los derechos de las personas mayores y que produzca información. Bueno, esas son las características mínimas que la Comisión propone y considera que debería tener cualquier autoridad relacionada con un sistema nacional de protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, con esto, poco para que sepan, en esa sección del informe van a encontrar toda la información que les pueda ser útil sobre cómo proyectar, cómo evaluar, ¿no? Algunas líneas o puntos de partida de los sistemas nacionales de protección como obligación jurídica y como ya de modo operativo con algunas propuestas que puedan servirles en todo caso si están realizando un informe de país, un informe situacional o alguna informe regional específico, puedan serles útiles en su labor de contraste. Ahora, entrando ya un poco más en materia de los derechos de las personas mayores que están reconocidos en los sistemas nacionales, pero también en la legislación internacional, creo que la piedra angular de todo este desarrollo que realiza la Comisión en su informe es igualdad y no discriminación por razón de edad. La edad como categoría sospechosa, y por categoría sospechosa me refiero a cualquiera de estas características particulares como la raza, el sexo, la etnia, entre otras, ¿no? El clásico catálogo de categorías sospechosas que están en todas las constituciones de nuestra región, ¿no? Y que habla de edad, pero por lo general la edad se interpretaba como infancia. Por muchos años la edad solo fue protección a la infancia. Pero hoy en día, con la propia convención, ya confirmamos que la protección de edad y el desarrollo jurisprudencial de la Comisión y la Corte Interamericanas, confirmamos que la protección por la edad es una protección contra la discriminación, que está protegida por la regla de la prohibición de la discriminación y el mandato del trato igual. Entonces, tiene esta característica especial, ya no solamente es un trato diferente. Cuando el trato está basado en la edad, y pensemos en todos los tratos diferentes que utilizamos y realizamos cuando pensamos en la edad, ¿no? Piensen si alguna vez han visto o han sido partícipes de una situación en la que, en cosas menores, ¿no? Como disponer del sueldo del abuelo, ¿no? Que tal vez ha perdido capacidad cognitiva para hablar, ¿no? Disponer del sueldo de la abuela, ¿no? O que de pronto empiezan a mudarse familiares a la casa de el abuelo o la abuela, o el hermano que ya está en una situación de vejez avanzada, ¿no? Como esas formas en las cuales se bypassea o se transgrede la voluntad de la persona mayor es una forma de discriminación que en la Comisión por primera vez se está llamando edadismo. En el inglés, el ageism ya está como bastante consolidado, en el español no tanto, pero ya la Comisión lo ha nombrado como edadismo, ¿no? La discriminación por vejez es edadismo. Y la Comisión hace una reflexión importante sobre la discriminación interseccional, no como la simple acumulación de criterios, una persona racializada y, por ejemplo, mayor, ¿no? Una persona por la mujer mayor, sino lo que significa es, ¿no? Como la conjunción de estos diferentes y de condiciones o situación o rasgos de la identidad de una persona conjugados generan una forma mucho más fuerte de exclusión, ¿no? Eso creo que es importante notarlo. Entonces, no es solamente la acumulación, es como esa manifestación de diferentes rasgos que hace a una persona discriminable tiene un efecto
nocivo que recrudece la experiencia de vida de estas personas en torno a la violencia. Y acá, por ejemplo, las mujeres mayores. Las mujeres mayores que están excluidas de los sistemas de economía formal, ¿no? Las mujeres que han dedicado toda su vida a los cuidados de otras personas. Nunca cotizaron un peso, ¿no? No cotizaron $1 al sistema de seguridad social. De niñas, cuidaron a sus hermanos. De adultas, cuidaron a sus hijos, a su esposa o a familiares. Y de mujeres mayores, cuidan a los nietos. Y toda su vida se la pasaron cuidando. Y eso es un trabajo profesionalísimo, ¿eh? Que justo hace poco la Corte Interamericana tuvo una audiencia sobre lo que significan los cuidados. Y toda su vida se pasó cuidando gente, trabajando, es decir, pero no cotizó porque era actividad no remunerada y llega a la vejez empobrecida, ¿no? Esa es la experiencia de vida de la discriminación interseccional. Una mujer mayor, una persona que es mujer y que llega a la vejez y por su experiencia de vida, por esa trayectoria, llega empobrecida. Las personas mayores LGBTIQ, ¿no? Que muchas veces con las tardías salidas del armario, el abandono familiar por los prejuicios y estigmas de las personas LGBTIQ, sus faltas de redes de protección las llevan a la soledad y a la indigencia cuando son mayores, ¿no? No tienen hijos, o si tienen, tal vez por estigmas, no tienen el apoyo familiar de los hijos, y además, cuando logran establecer sus redes comunitarias de apoyo, ¿no? Las casas de acogida de personas trans o simplemente redes amicales que consisten en vínculos de afinidad familiar, ocurre que como no son reconocidas como familias realmente, entonces experimentan exclusión y discriminación y no se pueden tomar decisiones en su propia esfera de protección familiar, ¿no? Lo mismo con las personas migrantes mayores. Por mucho tiempo no pensamos que las personas mayores eran, perdón, que las personas mayores migraban, ¿no? O mujer de la familia que salía del núcleo, salía del lugar de residencia y mandaba dinero a la familia que se quedaba, los hijos, la pareja, los padres, ¿no? Mandaba dinero, remesas desde el lugar del cual había migrado. Hoy en día las familias migran completas, ¿no? Ese es un fenómeno de los últimos 10 años y que estamos experimentando y que va a ser la gran crisis, ¿no? Es una de las grandes crisis que vamos a experimentar en la región americana. Y ahora, ¿qué pasa con una persona mayor? ¿No? ¿Qué pasa con una persona? ¿Cómo se lleva su pensión? El estado en el cual está buscando migrar le va a reconocer un programa de salud, un programa de cuidados paliativos, un programa de bienestar, ¿no? Estos son retos que enfrentamos hoy en día con el fenómeno migratorio y la forma en la que se ha extendido. Ahora, pensando en los derechos, algunos otros derechos, esta presentación que hemos preparado, yo la voy a hacer llegar a Consuelo, así que igual no voy a repasar cada uno de los detalles que he agregado aquí, pero solo para tener un panorama general. Otro de los derechos importantes consagrados en la Convención sobre Personas Mayores y que se abordan en el informe es el derecho a la independencia y a la autonomía. Esto es interesante porque se plantea como principio y como derecho. Como principio general, deben guiar la interpretación y la aplicación de los derechos humanos respecto a las personas mayores. Y acá nos prestamos del concepto de vida independiente, le damos una mirada para entender cómo dotamos de contenido a este principio general de independencia y autonomía. Y si vemos que dice la Convención de Personas con Discapacidad, se refiere a contar con todos los medios necesarios para tomar opciones y ejercer el control sobre la propia vida, ¿no? Suena poderoso, ¿no? También esta forma de reconceptualizar que no solamente las personas en edad adulta, productiva, económica, son las que tienen control de su vida, sino todos tenemos control de nuestra vida sin importar el momento de producción económica en el que nos encontremos, ¿no? Y eso es regresarle la calidad de sujeto de derecho a las personas mayores, ¿no? Ahora, no solamente se trata de abstención en la vida, ¿no? Como pensamos en la independencia, el Estado no interviene en tu vida. En el caso de las personas mayores, a lo contrario, se trata de que se adopten las medidas que les permitan vivir con independencia y autonomía, ¿no? Hay que verlo así, respetar sus decisiones, su lugar de residencia, su acceso progresivo a servicios de cuidados, vivienda, asistencia personal, para facilitar su integración comunitaria.
Ahora, en cuanto al derecho a la salud y el consentimiento informado, esa es también una piedra angular del informe, porque además donde hay mayor desarrollo es sobre el consentimiento. ¿Cómo se formula el consentimiento en la jurisprudencia del sistema interamericano respecto de las personas mayores? Y acá, pues, es pieza clave pensar que la persona mayor tiene toda la potestad de iniciar, suspender o negarse a recibir un tratamiento si esa es su voluntad. Y acá el llamado a los estados es, pero ¿qué pasa si llega un punto en que la persona no puede manifestar su voluntad? ¿No? Y es el llamado a los estados, hay que regular eso, hay que prever eso. Todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir qué pasa si en mi vejez ocurre tal o cual supuesto, ¿no? Y ese tipo de preparación para la vejez también normaliza la vejez. Y es una de estas formas de, pues, erradicar la discriminación por edadismo. Permite también, digamos, otro de los espacios de desarrollo en el informe que se le dedica a un espacio es la prevención del abuso y el maltrato en espacios médicos, ¿no? Que sabemos que ocurre, y también la obligación de los estados de avanzar en la capacitación de los cuidados gerontológicos y geriátricos. Se necesitan más especialistas, pero los que hay no son suficientes, pues podrán ser suficientes ahora, pero la población de las Américas está envejeciendo a un ritmo acelerado y tenemos que preparar nuestros sistemas de salud para atender a la población que habita nuestros estados. Y en algún momento pronto, va a pasar una factura, el envejecimiento, a los sistemas de salud si no estamos preparados, si no tenemos suficientes especialistas, si la investigación en enfermedades y deterioros, deterioros que ocurren a nivel cognitivo o de otro tipo en la vejez o que pueden ocurrir en la vejez, no comienzan a ser estudiados de modo más serio. Entonces, todas esas preocupaciones, digamos, las van a poder encontrar en el informe. Luego, el derecho a la participación e integración comunitaria, que lo podemos ver de modo en conjunto con el derecho a la movilidad personal. La participación y la integración son un principio y un derecho. Nuevamente, esta convención es muy comprensiva, es bastante larga también. Entonces, hay que tomarla, hay que observarla con detenimiento. Entonces, la participación y la integración se plasman en el derecho interamericano como un principio y como un derecho. Como principio, debe guiar la interpretación de los aspectos tanto económicos, sociales y culturales políticos, facilitando una vejez activa. Y como derecho, suponen las acciones de toma de conciencia. Los estados tienen que adoptar medidas para que el resto de la población tome conciencia de la importancia de erradicar prejuicios y de generar mecanismos de participación para las personas mayores. Y en esto, las actividades intergeneracionales de reconocimiento mutuo son importantes. Y tenemos ejemplos súper bonitos en las Américas, que están plasmados en el informe que recogimos a través del cuestionario que se mandó a los estados. Y hay ejemplos muy bonitos de programas que permiten que los jóvenes ayuden, cuiden a personas mayores, ¿no? Hay historias de pandemia de organización comunitaria para que frente a la brecha, frente a la brecha de acceso a la información a través de sistemas electrónicos para sacar las vacunas, las citas para las vacunas, barrialmente algunos lugares se organizaron, ¿no? Para que los jóvenes puedan ayudar a las personas mayores a sacar su cita y los iban a visitar y les hacían la cita por internet, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ejemplos bonitos de actividades intergeneracionales para el reconocimiento mutuo que creo son formas de erradicación de estereotipos también negativos de las personas mayores, ¿no? Y bueno, de modo específico respecto de la movilidad, porque para que una persona se integre comunitariamente, tiene que tener la capacidad de desplazarse a los espacios de integración comunitaria. Y esos espacios tienen que estar adecuados. Entonces hay que identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso a los espacios físicos. También desarrollado en el informe. En cuanto al derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información de las personas mayores, aquí lo que desarrolla el informe es el clásico contenido del derecho a la libertad de expresión, como libertad de expresarse y de opinar, y además acceder a información. Pero para las personas mayores y de cara a los cambios actuales,
el acceso a la información pues viene teñido de el acceso y saber usar una computadora y hacer internet, ¿no? Es lo que llamamos la brecha digital. Entonces, desde el desarrollo de la libertad de expresión, más allá de lo del contenido clásico del derecho, hay algunas menciones y desarrollos de estándares respecto de la alfabetización digital para combatir precisamente la brecha digital que experimentan las personas mayores propias de su edad y la actualización de equipos de tecnología a la que no están expuestas, ¿no? Eh, en cuanto a la alimentación, agua y saneamiento y vivienda de las personas mayores, aquí me parece muy interesante cómo la Convención de las Personas Mayores rompe con la división artificialmente impuesta de la división entre los DESCA y los derechos civiles y políticos. Entonces, lo que nos propone la convención es de medidas concretas para la vejez digna. Ya no solamente esta idea programática, ¿no? De desarrollo progresivo, sino ya estás en ese punto, estamos en ese momento en el cual la vida depende de la asistencia y el apoyo que una persona mayor pueda recibir. Entonces ya no solo se trata de algo progresivo, sino tiene que ser prestaciones inmediatas. Y para eso el informe hace este desarrollo de los estándares en materia de agua y saneamiento y de alimentación y vivienda. Y pues agua y saneamiento, sabemos el derecho humano al agua, hoy bastante invocado, como garantía indispensable para el nivel adecuado de vida y la salud. En el sistema interamericano hemos vinculado el agua con el derecho a la vida digna, entonces también tiene un refuerzo interamericano. Y acá digamos, el esfuerzo de la Comisión, lo mismo con alimentación y vivienda para la autonomía de la persona mayor. Eh, lo que me parece interesante cuando se analizan estos derechos respecto de la persona mayor es que los estándares previos desarrollados por el sistema interamericano sirven para dar contenido a cuáles son esas medidas concretas. O sea, ya no solamente el desarrollo progresivo, clásico desarrollo progresivo de agua, saneamiento, alimentación y vivienda, que conocemos desde el DIDH, sino ya esos estándares nos sirven para darle contenido a las medidas concretas que requieren las personas mayores. Y esos estándares están ampliamente desarrollados en el informe. Ahora, en cuanto a la seguridad social, también la Comisión Interamericana hace un desarrollo largo de todo el arraigo que tiene el derecho a la seguridad social y luego hace una revisión desde tres frentes. Salud, ¿no? El contenido de procurar el acceso y otorgar el servicio cuando sea necesario, o sea, tiene un contenido prestacional y la obligación de fiscalizar cómo se ejecuta ese servicio, ya tanto sea público o privado. Y la pensión, ¿no? Lo que estoy llamando acá sostén económico para las personas mayores, las prestaciones para la vejez, tanto contributivas y no contributivas, sobre todo pensando en los sistemas económicos informales de las Américas, los apoyos no contributivos e incluso no condicionados para las personas mayores son una obligación, digamos, la obligación de prestar cobertura a una persona que no ha cotizado es una obligación de derecho internacional. Y la Comisión incluso va un paso más allá. Si bien no habla que hay una obligación internacional de generar obligaciones no contributivas, no condicionadas, pero sí los estados tienen que procurar realizar o que las personas mayores tengan un sustento económico, sobre todo, ¿no? Aquellas que están en situación de enfermedad, situación de indigencia y que no tienen ningún tipo de apoyo o soporte familiar que pueda haber, por ejemplo, de otras necesidades para su vida digna, ¿no? Y estas otras necesidades es el otro frente de la seguridad social que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados, este es un derecho que está caliente en las Américas, se está discutiendo a todo nivel, ya se viene también en la OIT, va a haber pronto una discusión sobre los sistemas de seguridad social, se va a abordar el tema del cuidado. La Corte Interamericana, a través de una opinión consultiva solicitada por Argentina, ya está hablando de cuidados. En el Cono Sur ya hay un desarrollo importante, Uruguay, Argentina, respecto a los cuidados. Lamentablemente en Perú, justo su ley había un proyecto de ley que se ha detenido, pero hay una reconcepción de lo que significa el cuidado, el acceder a cuidados, el recibir cuidados y también el autocuidado, ¿no? Y todo eso está
desarrollado en normas internacionales que si pueden darle una mirada a los documentos sobre el derecho al cuidado, la parte de personas mayores ante la Corte Interamericana, hay cosas muy, muy interesantes. Seguimos entonces la prohibición contra la tortura y la violencia contra las personas mayores. Y acá la Comisión hace una reflexión, las personas mayores están en riesgo real e inmediato en determinados contextos de experimentar violencia por ser parte de una población vulnerable. Importante aquí, aquellos mecanismos de acceso a la justicia para prevenir el abuso y la violencia. Sigo rápido, acceso a la justicia, ajustes a los procesos de justicia, de acceso a la justicia para las personas mayores. Eso implica modificar procesalmente algunas normas para que sea más fácil y más rápido. La celeridad y el tiempo son un elemento fundamental del acceso a la justicia de las personas mayores, precisamente por su edad avanzada, ¿no? La capacidad jurídica y la asistencia legal, la representación legal gratuita y la asistencia jurídica para determinados temas que son de su recurrente uso, pensiones y la defensa de su propiedad. En cuanto al derecho de acceso al cuidado y de las personas que reciben cuidados, también está plasmado como principio y como derecho. Es una responsabilidad en cuanto al acceso al cuidado, es una responsabilidad primero de la familia con el apoyo del Estado. Digamos, no es la propuesta del sistema interamericano frente a los cuidados de la persona mayor es, no, en primer lugar, la independencia y la autonomía, pero no excluye las redes familiares de protección o las redes comunitarias de protección. Y a esas redes es lo que le pone un encargo especial a los estados y les dice, tú tienes que ayudar a que esas redes funcionen. Y ese es el estándar. Entonces, ¿quién lo provee? Primero la familia, pero con el apoyo del Estado. Y en ausencia, sí es el Estado quien tiene que otorgar esos cuidados. Y luego hay algunos casos muy importantes, sobre todo para personas mayores, en los cuales se exponen a mucha violencia. Son los espacios de cuidados totales, ¿no? Las personas que están en cuidados paliativos, cuidados a largo plazo, o aquellas personas que son internadas forzadamente en llamados hogares para personas mayores, que son solamente pues repositorios depositorios donde ponen a las personas mayores porque ya no quieren hacerse cargo de ellas las familias. Entonces, y sin su consentimiento, porque hay casas hogar donde van las personas mayores con consentimiento, pero el problema es cuando ocurre sin consentimiento. Y esa es una anulación de la personalidad jurídica de la persona mayor como derecho humano. Van a ver en la presentación algunas conclusiones sobre el marco regulatorio, sobre el edadismo, los sistemas de cuidados, también cómo tienen que ser mejorados, la protección contra la violencia, el acceso a la justicia, digamos, hay algunas conclusiones que propone la Comisión, importantes los desafíos en torno a la generación de información, un enfoque hemisférico de la migración para las personas mayores, y los sistemas de seguridad social frente a la pauperización de las mujeres mayores como conclusiones. Y al final van a encontrar un set de recomendaciones sobre cada uno de los derechos, que ya los dejo como tarea para no abarcar más tiempo y tener un cachito de tiempo para las preguntas. Pero les agradezco su atención. Yo con esto cierro esta parte de la presentación y le devuelvo el micrófono a nuestra querida Consuelo. Muchísimas gracias, Piero. De verdad, excelente presentación, muy clara, y que da luces también a las instituciones nacionales de cómo retomar estos estándares y estos criterios al momento de realizar su trabajo de protección y de promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Tenemos ya una primera pregunta. Yo aliento a nuestros asistentes de las INDHs a formular algunas otras preguntas, toda vez que tenemos algunos minutos todavía. Leo la pregunta y, por supuesto, está abierto el micrófono para quien quiera hacer uso de él para dar respuesta. Dice, ¿cómo puede asesorar, apoyar, asistir técnicamente la CIDH a las INDHs para hacer una mejor y más efectivo seguimiento defensorial a la implementación de la Convención Interamericana y, sobre todo, al cumplimiento de las obligaciones estatales
frente a la protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores. Esta pregunta la hace Lucía Riaño Torres, así que dejo el micrófono para quien quiera hacer uso de él y poder responder esta pregunta. I don't know, esta pregunta fue traducida en la traducción simultánea. Maybe, Commissioner Demise, maybe you want to address this question? I don't know if it was translated for you. Entiendo que se está haciendo la traducción ahora. Okay. Okay. Yes, thank you. I hope I did understand the question properly. And that is, excuse me, what I understood was how can the Commission advise, support, or provide technical assistance to the national human rights institutions that are monitoring? That was the question. Yes, that's the question, Yeah. Commissioner. Okay, thank you. Well, there are several avenues, of course, in which the Commission can assist the national human rights institutions to better and more effectively monitor the implementation of the convention and the fulfillment of state obligations. First of all, I would think in the area of technical assistance, and I would ask my colleagues or the executive team, the secretariat's team, to go into more detail. But of course, there's technical cooperation that can be developed with the institutions, either as we do now in a more collective sense, but also in a more direct sense on the national level. And that training could evolve like monitoring, reporting, and advocacy techniques, as well as provide guidance on monitoring mechanisms to better track and report on the progress of states, but also look at the possibility of capacity building in general, and the support in writing a specific or preparing thematic reports on specific rights. But I would yield the floor to the Secretariat to maybe give more examples of the experiences that they have had now and how the system works. Muchas gracias, comisionada. Efectivamente, para puntualizar un poco más en la respuesta y también continuar con lo que precisaba, justamente la sección de cooperación técnica y políticas públicas es el punto focal de la Secretaría Ejecutiva para recibir solicitudes de cooperación técnica y también poder resolverlas y asesorar a las distintas instituciones que las solicitan. Entonces, en primer lugar, las instituciones que estén interesadas en solicitar asistencia técnica lo pueden hacer a través de esta sección como punto focal, y bueno, nuestro correo lo puede compartir Consuelo a quienes lo necesiten, estamos muy en contacto para eso. Ahora bien, ¿cómo opera esa cooperación técnica en esta materia? Y es un tema muy relevante justamente porque la cooperación técnica es lo que va a permitir a trabajar a nivel específico con cada una de las instituciones, cómo bajar los estándares del informe a una realidad concreta. Y para eso la Comisión aprobó un catálogo de modalidades que justamente indican cuáles son las posibilidades a través de las cuales se puede operativizar ese mandato.
Esto puede ser, como indicaba la comisionada, a través de actividades promocionales y de entrenamiento, como es esta, por ejemplo, especializadas para una institución. También puede ser a través de diálogos de intercambio de buenas prácticas, como lo están haciendo a nivel del grupo de trabajo, pero podemos también promoverlo con otros estados y otras experiencias. También a través de notas técnicas en las que se puede indicar en particular cuál es esa articulación con la política pública local, con la institucionalidad pública de un determinado estado, y ahí articular la labor de las instituciones nacionales para acompañar los esfuerzos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo del Estado en la implementación de los estándares de derechos humanos de las personas mayores. Entonces, es un trabajo que lo hacemos muy personalizado y, como siempre decimos, un traje a la medida que se debe solicitar, y vamos considerando cuál es la política pública en cada una de las instituciones. Pero lo más importante es que todas las instituciones nacionales de derechos humanos, reconocidas como tales, y también otras instituciones de derechos humanos, pueden solicitar esa asistencia técnica a la comisión. Y justamente el alcance de la cooperación va a ser en el marco del mandato de la institución con la que se está cooperando. Es decir, vamos a brindar asistencia técnica que tenga que ver con el mandato de la institución. Lo que no podemos hacer es brindar una asistencia técnica respecto del Poder Ejecutivo que no solicitó la cooperación. Entonces, la asistencia se va a limitar al mandato de la institución y lo que puede hacer esa institución para promover los estándares. Creo que esto es bien importante como para visibilizar efectivamente cuál es ese trabajo, pero sí tenemos algunos antecedentes en los que colaboramos con instituciones nacionales de derechos humanos, no solo en su rol de promover derechos, sino también en el fortalecimiento de la propia institucionalidad y el rol activo que tienen las INDH como organizaciones defensoras de derechos humanos en todos los países del continente. Espero haber clarificado la pregunta. Gracias. Muy clara la respuesta, muchísimas gracias. Recordamos que esta secretaría está siempre a disposición para hacer acercar a las INDHs a las distintas instancias regionales e internacionales a fin de fortalecer sus capacidades técnicas y poder afrontar de mejor manera su mandato de promoción y protección a los derechos humanos. Tenemos una pregunta más de Margarita Méndez, quien sencillamente nos pregunta si las INDHs tenemos la autorización de la CIDH para poder difundir este informe especializado en nuestras tareas propias de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores. Creo que la respuesta se ha dado un poco a lo largo de la sesión, pero vale la pena, pues, precisarla, porque de lo que se trata es que puedan retomar, insisto, todos estos criterios, todos estos estándares regionales en las labores de promoción y protección de los derechos de las personas mayores. Ya Piero comentó también que estos estándares pueden ser tomados para la elaboración de sus informes, para la elaboración de sus resoluciones, de sus recomendaciones, pero dejo la voz de los especialistas para que puedan abundar en esta respuesta, por favor. No sé si la comisionada quiere hacer alguna precisión o mi colega Piero. Well, I would just say yes, 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 and yes. But I would ask Piero to go into detail on that. It's a definite yes, and I think it's most important to do so. But I don't know, maybe Piero, you want to say something more. Bueno, thank you, Commissioner. Respecto de la pregunta de Margarita, pues ya lo dijo la comisionada, tienen toda la autorización para poder difundir este informe. Eso es lo alentamos, ¿no? Y sobre la pregunta de Lucía, es interesante ahí. Efectivamente, la convención no habla nada sobre muerte digna, pero habla de la vejez digna hasta la muerte.
Es un tema controversial. La regulación de la muerte digna va avanzando en las Américas de modo jurisdiccional en algunos casos, de modo normativo en otros, pero va avanzando. Entonces, pero no quedó como tal, ¿no? Lo que sí, la convención tiene un estándar muy claro de la vejez digna hasta la muerte o hasta el fin de la vida, creo que dice. Entonces, a partir de eso se puede apoyar argumentación en casos que requieran o en situaciones que requieran de su intervención frente a la muerte digna, sobre todo en la etapa de la vejez, ¿no? La muerte digna ya en personas en estados de cuidados paliativos o en cuidados, sí, ese tipo de enfermedades degenerativas, ¿no? O poder dejar la voluntad expresa sobre cómo actuar, cómo el consentimiento respecto de las intervenciones médicas en el momento en que la persona pierda la capacidad de mostrar verbalmente o a través de cualquier otro medio su consentimiento, ¿no? Entonces, la preparación para ese momento creo que es relevante. Eh, la convención, si no me equivoco, menciona los derechos sexuales de las personas mayores, em, pero al margen, bueno, no al margen, pero más allá de que este es un desarrollo tan escueto en general en los derechos humanos, la identificación de las personas mayores y como sujetos plenos de derecho, lo que incluye su experiencia como seres sexuales, ¿no? Y su experiencia de vida frente al ejercicio y el desarrollo de su sexualidad, es algo que no tiene mucho desarrollo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta visión desactualizada de que la vejez, digamos, implica la inhibición de una serie de procesos y de experiencias humanas, porque pues uno se acerca hacia el final de la vida, y esa desatención creo que no ha sido suplida todavía por los derechos humanos, por las normas de derechos humanos. Entonces, efectivamente, de modo para mostrar la información, para organizar la información, hemos hecho estas divisiones por derecho, pero no debe tomarse nunca, y eso es un aprendizaje, creo que la Comisión ya tiene muy claro, no tiene que tomarse nunca como compartimientos que son estancados o islas de derechos, ¿no? Los derechos son interdependientes, los derechos se requiere tanto de uno como de otro, de diferente tipo y categoría para poder ejercer una vida plena. Y cuando se trata de los derechos de las personas mayores, requiere hacer esto que yo a veces digo es una vuelta de tuerca adicional, ¿no? Tenemos que hacer una vuelta de tuerca adicional para que los estándares que ya sabemos de los derechos humanos generales del DIDH puedan servirnos para atender la población específica y las necesidades específicas de la vejez. Muchísimas gracias, Piero, por esta interesante respuesta. Gracias, Lucía, por ser tan activa y tan interesada en esta presentación, y a todos ustedes, por supuesto. Estamos llegando prácticamente al final y no quisiera concluir sin antes cederle el uso de la voz a nuestro secretario general para algún comentario final. Así que, don Pedro, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Consuelo. Yo solamente relevar algunos puntos, la importancia que tiene el informe. Efectivamente, a algunas personas ya hicieron la consulta de si podemos publicitar, difundir el informe. Definitivamente la respuesta es positiva porque nos permite contrastar la mirada regional en los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas adultas mayores con lo que estamos nosotros efectivamente realizando en los sistemas nacionales de protección de los derechos de esta población. Esto es vital. El otro elemento que me parece muy importante, y eso agradezco mucho a la comisionada, es la posibilidad de que cada INDH pueda establecer estos vínculos de cooperación, de asistencia técnica con la comisión y lograr efectivamente impulsar varias medidas que pueden servir dentro de cada uno de los países, tratar de avanzar hacia los estándares internacionales para la protección de los derechos de este segmento poblacional.
Y finalmente, nuevamente agradecer la oportunidad de este evento. Ha habido una participación muy importante de personas interesadas en esta temática. Pero relevar también la posibilidad de ese trabajo conjunto, esta cooperación entre la RINCA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a los panelistas y efectivamente hace una jornada, una media jornada muy importante en compartir la información que ustedes nos han transmitido también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por sus palabras de cierre. Queremos reiterar a la comisionada de MES, a quienes integran este panel tan importante, que pueden contar con la RINCA, que somos un aliado estratégico, que nos interesa seguir consolidando nuestros lazos de cooperación, que estaremos, por supuesto, molestándoles para un tipo de capacitación especializada en nuestro grupo de trabajo, y que compartiremos con ustedes nuestras buenas prácticas que estamos consolidando. Para todas y para todos, muchísimas gracias por su asistencia esta mañana. Nuevamente nuestra gratitud a la CIDH por permitirnos tener este espacio tan importante. Hasta pronto. Hasta It luego. was our pleasure, and we look forward to it, to more cooperation. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todas, a todos. Gracias. Muchas gracias, don Pedro.